La oscuridad descendió sobre las calles como un pesado manto, ocultando todo lo que no debía verse. Las estrellas desaparecían tras las nubes y la luna no aparecía por ninguna parte. El silencio de la noche solo se rompía por el sonido de los pasos que resonaban en los muros en ruinas y las casas vacías. Nadie esperaba nada bueno en este barrio, pero era el hogar de quienes estaban acostumbrados al dolor y al miedo. Aquí, entre el laberinto de callejones oscuros y calles sucias, cada uno sobrevivía como podía. La mujer se esforzó por mover las piernas a lo largo del camino en ruinas, pisando con cuidado, apoyándose en sus muletas como en las últimas fuerzas que le quedaban. El aire estaba cargado de olores a podredumbre y cenizas, y cada uno de sus pasos resonaba, pero caminaba a pesar de ello. No podía permitirse el lujo de detenerse, tenía que seguir avanzando. Había determinación en sus ojos, pero también una sombra que no podía ahuyentar. Su cojera no era solo una debilidad física, era un recordatorio de que no siempre había sido así y de que esta ciudad le estaba quitando más día a día. Pasó por delante de los viejos edificios donde antes había estado la tienda, ahora un albergue para indigentes. Las paredes apestaban a humedad y las ventanas estaban rotas. La gente de la calle la miraba, pero no se cruzaba con ella. Sus rostros eran retraídos y distantes, como los de quienes hace tiempo se dieron cuenta de que ya no había esperanza. Todos tenían sus propias luchas en este lugar. Pero ella sabía que su lucha era más importante. Tenía que volver a casa, o si no. No podía pensar en otra cosa. Las sombras se espesaban, y cada paso que daba se hacía más y más pesado, y las calles parecían cada vez más ominosas. De repente, sintió que alguien la seguía. No de inmediato, pero cada vez más fuerte, pasos como los suyos siguiéndola. No gira la cabeza, pero su corazón empieza a latir frenéticamente. Siente que su piel empieza a sudar frío. ¿De verdad la están acosando? ¿O es solo su imaginación? Pero ella ya sabe la respuesta. En este barrio, nadie puede estar seguro de su seguridad. Y así, al doblar la esquina, se encuentra con una figura de pie en la penumbra. No es alguien del barrio, su uniforme, sus movimientos, su mirada severa dicen que es un policía. Pero, ¿por qué está aquí, en este lugar olvidado, en esta calle mohosa? No hay piedad ni humanidad en sus ojos. La mira como si no fuera una persona, sino un objeto de estudio. ¿A dónde vas? Su voz es fría como el acero, y sus pasos cada vez más seguros. Ralentiza el paso, pero no se detiene. ¿Responde? ¿Protesta? Sabe que sería peligroso entablar conversación con este hombre. Pero él ya ha dado el primer paso, y su sombra la cubre como si fuera su presa. Su corazón se aprieta, pero no deja traslucir su debilidad. Aferra las muletas con las manos, lista para defenderse de cualquier movimiento, pero sus pensamientos se le escapan, dejando solo el vacío. Este momento le resulta demasiado familiar. Ya lo ha vivido antes. Y cada vez que se enfrenta a un agente de policía, siente que el mundo que la rodea se encoge, que su vida se convierte en hilos cada vez más tenues. Pero pase lo que pase, no va a rendirse. ¿Estás ocultando algo? Su pregunta suena como un juicio. Levanta la vista y lo mira con desafío, pero algo en su interior tiembla. Porque sabe que este momento podría ser su fin. Sus pasos eran cada vez más lentos, y cada uno resonaba en su pecho como un martillo. La mujer sabía que todo podía acabar para ella ahora mismo. Pero no podía rendirse. No podía rendirse. El dolor en sus piernas era familiar, pero aquí, en medio de la oscuridad, se hacía más feroz a cada paso. Sintió que el aire a su alrededor se volvía más denso. Su presencia era casi física. El policía que se interponía en su camino no le quitaba los ojos de encima. Al principio pensó que había sido un accidente, que quizá quería preguntarle por una dirección o algo así. Pero no, su mirada era demasiado fría, demasiado concentrada. La observaba en todo momento, como un depredador que espera el momento de atacar.
Podía sentir sus ojos literalmente clavados en su espalda, haciendo que agarrara las muletas con las manos tensas. Como si aquellos tocones de madera estuvieran destinados a protegerla de algo mucho más peligroso que el dolor físico. Los transeúntes de ambos lados de la calle lanzaban rápidas miradas, pero ninguno se atrevía a intervenir. Este barrio estaba lleno de sombras y miedo. La gente había aprendido a mirar hacia otro lado, ignorando todo lo que no fuera asunto suyo. Pero para el policía era algo más que un asunto personal. Estaba claro que sabía lo que hacía. ¿Cuánto tiempo vas a jugar a estos juegos? Su voz cortó el silencio, dura y fría. Se detuvo, pero solo un momento. Él se acercó un poco más, sus pasos cada vez más seguros. La mujer sintió que su tensión interior aumentaba. No solo la detenía, sino que la observaba, calculando lo que sucedería a continuación. ¿Quieres algo de mí? Su voz era tranquila, pero tensa. Las palabras parecían suspendidas en el aire, pero ella ya sabía que no habría respuesta. Él se limitaría a verla inventar excusas. La mujer trató de mantenerse firme, sin mostrar debilidad, pero cada palabra que él decía caía sobre sus hombros como un gran peso. De repente, como si confirmara sus peores temores, él dio un paso adelante, tal y como ella había predicho. Miró sus muletas, su cojera. No era un comentario casual. Sabía cómo arrinconarla, cómo hacerla sentir vulnerable. Utilizó su dolor contra ella como un arma. Sabía que los agentes de policía solían elegir a sus víctimas por algún atributo oculto, ella era justo el tipo de persona que podían suprimir fácilmente. No deberías estar aquí, sus palabras se deslizaron sobre ella como un cuchillo sobre su piel. Sintió que se le oprimía el pecho. Esto no era solo un llamamiento. Era el presagio de algo mucho peor. El miedo se introdujo poco a poco en su cuerpo, desde la punta de los dedos hasta el corazón. Pero mantuvo la mirada, sin apartarla del policía. Sabía que si mostraba debilidad, él se la llevaría con facilidad. Se acercó aún más y ahora se oía su respiración. El rostro del policía se contorsionó con desprecio. Estaba claro que había encontrado su objetivo, y ella no podía ir a ninguna parte. Su figura oscurecía toda la luz, y lo único que le quedaba era el muro de miedo que se acercaba a cada paso que él daba. ¿Crees que no sé quién eres? Sus palabras eran oscuras y amenazadoras. No intentó ocultar sus intenciones. Su propósito estaba claro, quería quebrarla. Probablemente no era la primera mujer con muletas a la que hacía sentir culpable. Pero ella no estaba preparada para esto. Y no podía dejarle ganar. Apretó los dientes, sintiendo que las piernas empezaban a temblarle traicioneramente. Intentó contenerse, pero el policía no iba a parar. Se estaba acercando, y ella no sabía cuánto tiempo podría aguantarle. ¿Qué? ¿Crees que esto va a terminar de otra manera? Sus últimas palabras sonaron como una sentencia. La mujer sabía que no saldría de esta con él sin consecuencias. Hagamos una pausa. Escribe en los comentarios, desde donde escuchas nuestras historias, si tuviste algo parecido en tu vida. Queremos saber tu opinión, y si te gusta, no olvides suscribirte para no perderte nuevos momentos emocionantes. Y ahora continuamos. La mujer retrocedió un paso, con la respiración entrecortada, pero sin detenerse. Sus ojos reflejaban determinación más allá del miedo. Él estaba allí de pie, casi lamiéndola, sus ojos taladrándola como si estuviera probando su fuerza, y ella necesitaba pasar a su lado, conteniendo la oleada de pánico que sentía en su interior. Pero ella lo sabía, esta calle, este barrio, este momento, no eran casualidad. Se había enfrentado a él más de una vez, y esta vez sería diferente. La furia hervía en su alma, no iba a rendirse. Cada mirada que le dirigía era una acusación. No solo una investigación, no solo una amenaza, no la veía como una persona, sino como un símbolo de todos aquellos a los que esta ciudad había intentado humillar. La veía como todo lo indeseable, una mujer,
negra, coja, débil a primera vista. Pero su resistencia era su arma. Lo único que quería era caminar por la calle. Caminar como cualquier otra mujer, pero ese policía, ese símbolo del sistema, no se lo permitió. Su poder era claro y palpable, y cada paso que daba en su dirección le parecía una carga adicional. Se giró, apretando las muletas. Estaba demasiado cerca, su fuerza era algo contra lo que ella no podía hacer nada. Pero no tenía miedo. Sabía que cada paso que daba, cada palabra que pronunciaba, era una protesta. Una protesta no solo contra él, sino contra un sistema que ya no le dejaba margen para vivir. ¿Qué quieres? Trató de decir las palabras con calma, pero había dolor en su voz. Dolor por años de humillación, por no haber tenido el derecho de simplemente ser. Él la miró, con un brillo amenazador en los ojos. Sabes que no perteneces aquí, sus palabras cayeron como pesadas piedras. No perteneces aquí. ¿Te das cuenta, verdad? Sintió que las palabras del hombre penetraban en su alma. Pero no estaba dispuesta a quebrarse. Esto no era solo una conversación. Era una prueba. Y no iba a rendirse. No podía dejar que ese policía, ese representante del sistema, demostrara su poder. No podía dejar que borrara su dignidad como había borrado la dignidad de millones de personas como ella. Sus hombros temblaron ligeramente por la creciente tensión, pero se mantuvo en pie. Este momento era demasiado importante para rendirse. Sus pasos por la calle sonaban ahora como un desafío a todo lo que la retenía en esta oscuridad. No solo en su ciudad, sino en su país. No tiene derecho a juzgarme, dijo, aferrándose a las muletas. Su voz se hizo más firme. No tenía derecho y nunca lo tendré. Le miró a la cara, una cara que no escondía desprecio. Sintió que todo lo que había experimentado a lo largo de los años se acumulaba en su cuerpo, y con cada palabra, la fuerza crecía. Y así, por mucho que él intentara reprimirla, ella se dio cuenta de repente de que la única forma de sobrevivir no era simplemente guardar silencio, sino declarar en voz alta que su vida importaba. Que su vida era tan valiosa como la de él. Y a pesar de su aparente superioridad, su derecho a existir aquí no era menor. Antes de que pudiera responder, una chispa de rabia brilló en sus ojos. Fue el momento en que se dio cuenta de que no solo luchaba por su libertad. Luchaba por todo lo que apreciaba. Por su honor. Por el derecho a ser humana en un mundo en el que su raza siempre había sido considerada minoritaria. Pero no se trataba de una protesta abstracta. Se trataba de un enfrentamiento real, en el que su decisión de resistir era la única forma de sobrevivir. Y ella ya sabía que no se sometería a un sistema que hacía tiempo había decidido que ella pertenecía a los márgenes de la vida. Cada paso que daba resonaba en la calle vacía como el presagio de una tormenta inminente. La mujer sintió que su cuerpo empezaba a temblar de tensión y miedo. Oía cada vez más los pasos del policía detrás de ella y, aunque intentaba no mirar atrás, su presencia era cada vez más palpable. Había llegado el momento en que sentía que la situación se le iba de las manos. Su respiración se volvió pesada y entrecortada, e intentó acelerar el paso, pero no pudo, las piernas le temblaban de dolor y su cuerpo se resistía. El miedo le atenazaba el pecho, pero no podía rendirse. Intentó no mirar en su dirección, pero su sombra ya se cernía sobre ella, y este momento de ansiedad se estaba convirtiendo en una trampa. Volvió la mirada hacia él solo cuando sintió su mano en el hombro. Era tan aguda que su cuerpo, que instintivamente intentaba apartarse, se estremeció. La mujer se paralizó. Intentó recuperar el aliento, pero el policía fue más rápido. ¿A dónde vas? Su voz estaba ronca de amenaza. No era solo una pregunta. Era una sentencia, una premonición de violencia. La mujer sintió que todo en su interior se apretaba, como si estuviera atrapada. Se quedó callada, sin saber qué decir. Lo único que quería era pasar de largo y olvidar. Pero él no se lo permitió.
Sabes que aquí no hay sitio para los de tu clase, ¿verdad? Su voz se volvió aún más dura. Hablaba como si su vida no valiera nada. Le habló como si fuera un objeto, no una persona. La mujer sintió las palabras como cuchillos afilados que la cortaban por dentro. Ese policía no era solo un representante de la autoridad, era la personificación de todo lo que le impedía estar en pie de igualdad con los demás. Su corazón latía con frenético vigor, como si estuviera a punto de estallar. Sintió que su cuerpo reaccionaba a la creciente tensión, sus dedos se tensaron alrededor de las muletas. Era el momento en que su vida dependía de su capacidad para mantener la calma. Pero, ¿cómo mantener la calma cuando te hablan como si fueras una criatura despreciable? El policía avanzaba, con el rostro cada vez más contorsionado por la rabia. Sus ojos lanzaban chispas. Ella no pudo evitar darse cuenta de que cada mirada que le dirigía estaba llena de desprecio, como si ya hubiera decidido su destino. ¿Te das cuenta de lo que puedo hacerte, verdad? El policía levantó la mano, un gesto tan amenazador que le heló la sangre. No eres nada. Solo una de las personas que no deberían estar aquí. No voy a perder el tiempo con tus excusas, ¿entendido? Intentó dar un paso atrás, pero él ya la había inmovilizado contra la pared y ya no había vuelta atrás. Se cernía sobre ella, sus manos duras y rápidas, y sus intentos de escapar de su agarre eran inútiles. ¿Qué, crees que voy a dejarte ir? Su voz se volvió amenazadora y áspera. Confiaba en su poder, como si todos los miedos de ella fueran una minucia más que pudiera aplastar fácilmente. Ella sabía que el policía era quien ponía las reglas en el barrio. Y su vida no significaba nada para él. Su conciencia empezaba a ralentizarse, pero no podía darse la oportunidad de rendirse. Esto no era solo un caso. Era una lucha en la que todo estaba en juego. Y ahora, por fin, había tomado una decisión, no se quedaría callada. No la vería humillada, no la vería arrinconada. No te tengo miedo. Su voz, aunque temblorosa, sonó con determinación. Levantó los ojos para encontrarse con su mirada. Era su arma. Ya no era el silencio. Ni la cobardía. El policía se quedó inmóvil un instante, con los ojos como relámpagos. No esperaba una respuesta así. Pero en su rostro no había el menor signo de duda. No se trataba de mera violencia, era una afirmación de poder, y cada momento de humillación era importante para él. Estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para demostrar que ella no tenía derecho a resistirse. Y fue en ese momento cuando su corazón latió más deprisa. No estaba dispuesta a rendirse, pero aún no sabía qué ocurriría a continuación. Cada palabra pronunciada por el policía era como un martillazo para su cuerpo y su espíritu. La mujer sentía que sus fuerzas se agotaban como arena entre los dedos. Estaba de pie frente a ella, su mirada atravesada por el desprecio, y sus palabras seguían vertiéndose como veneno suelto, envenenando todo a su alrededor. Esto ya no era solo una detención. Era un ataque a su dignidad, a su existencia. Mira, ¿crees que alguien va a ayudarte? Su voz era fría y dura como la piedra, y aumentó la tensión cada vez más, sin darle ninguna oportunidad de justificarse. Hablaba como si cada movimiento de ella fuera un error, cada palabra una mentira. La mujer trató de replicar, con los labios temblorosos, pero sus palabras se perdieron en sus duros comentarios. Quería explicarle que no era una criminal, que no merecía ser tratada como tal. Pero con cada palabra que él decía, ella sentía que su propia confianza se disolvía. Aquel momento no era solo un enfrentamiento con la autoridad, era un enfrentamiento con quienes no la veían como una persona, sino solo como un objeto al que humillar. Ella no podía retractarse de sus palabras, no podía hacer que tuvieran sentido para él. Él no quería oírla. No quería verla como una persona. ¿Cómo te atreves siquiera a resentirte conmigo? Su mano se tensó sobre los hombros de ella como un candado de hierro, sus dedos cada vez más rígidos con cada movimiento.
Sintió cómo su cuerpo se tensaba, cómo sus huesos se quebraban literalmente bajo el peso de aquella presión. Sus muletas no ayudaban. Intentaba apoyarse en ellas para reducir al menos un poco el dolor, pero cada paso era un error. La cojera con la que había nacido se estaba convirtiendo en un motivo más de burla. Era otra parte de su cuerpo que utilizaba contra ella. Intentó moverse, pero cada vez que las muletas resbalaban en el pavimento, sentía que sus fuerzas menguaban. ¿Qué? Ni siquiera puedes ponerte de pie correctamente. Su risa era despectiva. Parecía disfrutar con su miedo y su debilidad física. Miraba sus muletas, sus piernas, la forma en que ella luchaba por moverse y como si fuera su victoria. Cada palabra suya la cortaba como un cuchillo. Sentía su poder, su superioridad. Y sabía que esta situación no cambiaría hasta que ella le diera lo que él quería, su humildad. Pero entonces, en algún momento, cuando sus palabras se hicieron insoportables, sintió que algo cambiaba en su cuerpo. No inmediatamente, pero algo estaba cambiando dentro de ella. Este flujo constante de humillación, este miedo y dolor, se estaba acumulando, pero ahora no podía callarse. No podía dejar que siguiera desgarrando su alma, su identidad, su dignidad. No tienes derecho a hablarme así. Sus palabras, pronunciadas con tanto fervor por primera vez, perforaron el silencio entre ellos. Fue el primer momento en que sintió que no se perdía por completo. Aunque su cuerpo seguía bajo el control de él, aunque no podía escapar, su espíritu, su fortaleza interior empezó a despertar. Se quedó inmóvil un instante, pero luego su rostro volvió a contorsionarse de ira. Estaba enfadado porque ella no se había sometido a él, porque no se había dejado doblegar. Era el momento en que toda su furia se dirigía a la resistencia de ella. ¿Aún te atreves a darme instrucciones? Su voz se volvió grave, como una amenaza, y su mano se apretó alrededor de su muñeca. El dolor de su agarre la atravesó, pero ahora no lo sentía con tanta intensidad. Ya no le asustaba el dolor físico. Temía perderse a sí misma. De perder su orgullo. Fue en ese momento cuando se dio cuenta de que la lucha ya no era solo por su libertad. Luchaba por su dignidad. Por el derecho a no ser un objeto, por el derecho a ser un ser humano y no solo alguien a quien se puede destruir a cada paso. Y esa lucha era más importante para ella que cualquier violencia. Dio un paso adelante a pesar del dolor. E incluso si no conseguía ganar hoy, sabía que su resistencia sería más fuerte que todas las amenazas a las que él la había sometido. Cuando la mujer empezaba a sentir que sus fuerzas menguaban y cada respiración se hacía más pesada, cuando su cuerpo estaba a punto de romperse bajo la presión, en ese momento en que parece que nada va a cambiar, de repente aparece él. El hijo. Ella lo ve salir de la acera, pero antes de que sepa lo que ocurre, su paso decidido atraviesa la niebla de miedo que la envuelve. No había esperado verla en esta situación. No sabía que su madre, la que siempre había sido su roca, se enfrentaba al policía que la había controlado con tanta brutalidad. Vio su rostro, cansado y dolorosamente serio, pero sin la calma de antes. Sabía que lo estaba pasando mal, pero no entendía cómo tenía que enfrentarse a ella. Su mirada se centró inmediatamente en el policía y en sus ojos brilló algo más que confusión. Era una ira feroz, insoportable. No estaba preparado para la violencia que estaba presenciando, pero eso no le detuvo. Sabía que tenía que intervenir. Mamá. Su voz cortó el silencio, e incluso el policía se congeló por un momento, volviéndose hacia él. Su hijo se acercó, con el rostro tenso y los ojos llenos de determinación. Intuía que la situación ya había ido demasiado lejos, pero para él no se trataba solo de una intromisión en problemas ajenos, sino en lo que se suponía que era su defensa. No podía permitir que su madre siguiera sufriendo. Suéltala. El grito del hijo fue áspero, lleno de rabia y miedo. Había fuerza en sus palabras, pero el policía solo se rió como respuesta. Le vio como una amenaza, y esa amenaza le animó a dar el siguiente paso.
¿Y tú quién eres? La mirada del policía era gélida, pero la burla en su tono hacía las palabras aún más peligrosas. No veía a su hijo como un hombre. Lo veía como otro indigno, travieso, al que había que tratar como a cualquier otro. El hijo dio un paso adelante, pero el policía le apretó el brazo, impidiéndole acercarse. Y en ese momento quedó claro que aquello no iba a ser solo un enfrentamiento verbal. Se trataba de una pelea en la que la violencia no era solo física, sino social, racial. Podía sentir el peso del racismo tirando de él hacia un lado, el sistema volviéndose más ajeno y siniestro por momentos. Este policía no era solo un individuo, sino parte de algo mucho más peligroso, un sistema que los consideraba seres humanos de segunda clase. No tienes derecho a interferir, muchacho. El policía le apretó la mano aún más fuerte. Sus palabras estaban llenas de amenaza, pero también había en ellas una clara amenaza de humillación. Quería que el joven se rindiera. Pero el hijo no estaba dispuesto a retroceder. Se sacudió, tratando de liberarse. La situación se volvió caótica. La intervención del hijo cambió la dinámica. Participaba activamente en el conflicto, intentando proteger a su madre, pero en ese momento no solo la protegía a ella, luchaba por su propia identidad, por la posibilidad de existir en este mundo como un igual. Fuera. El grito de su hijo era casi histérico, su cuerpo temblaba de rabia, sus ojos lanzaban rayos. Sentía que todo en él hervía. Era joven, no tenía la experiencia que podía darle un hombre adulto, pero su corazón latía con una fuerza increíble. Era un combate que no podía perder. Pero el policía solo frunció el ceño. Le apretó aún más la mano y, en ese momento, cuando la tensión alcanzaba su punto álgido, levantó la mano libre como si se dispusiera a empujarle. Son sabía que si ese momento se volvía violento, no tendría fuerzas para manejarlo. Pero había tanta energía en su cuerpo, tanta determinación, que saltó en cuanto el policía intentó apartarle. En ese momento, todo parecía demasiado cerca del desastre. Pero justo cuando la tensión llegaba a su límite, algo en el interior del hijo, desconocido hasta entonces, le impulsó a actuar. Apartó desesperadamente la mano del policía, y su voz fue decidida: no te atrevas a tocarla. Sin embargo, lo que ocurrió en los momentos siguientes fue algo más que un drama personal. Fue el choque de dos mundos. Y en ese choque empezó a revelarse un problema social más profundo, un problema de racismo, supresión y opresión que no solo se extendía a ese momento, sino a toda la sociedad en la que vivían. Hagamos otra breve pausa. Escribe en los comentarios desde donde estás escuchando nuestras historias si tuviste algo parecido en tu vida. Queremos saber lo que piensas. Si te gusta, no olvides suscribirte para no perderte la continuación. Y ahora continuamos. El hijo sintió que la sangre le hervía de rabia. No podía seguir viendo cómo el policía humillaba a su madre, no podía seguir dejando que los intimidara a los dos. Todo su cuerpo se tensó e instintivamente se abalanzó sobre ella, tratando de arrancarla de las garras de aquel monstruo de uniforme. Sus ojos brillaban de ira, pero había algo torpe en sus movimientos, sin experiencia. Era joven y no tenía la sangre fría que parecía tener aquel policía. Pero era todo lo que tenía, su amor por su madre y su determinación de luchar por ella. El policía, que no esperaba una resistencia tan brusca y audaz, retrocedió sorprendido. No creía que aquel joven, todavía un niño a sus ojos, se atreviera a lanzarse sobre él. Pero he aquí que, en cuanto su hijo se acercó lo suficiente, el policía lo agarró por los pectorales y lo empujó con una fuerza increíble. No fue un simple empujón, sus acciones fueron feroces, como si tratara de romper cualquier cosa que pudiera interponerse en su camino. ¿No se da cuenta de con quién está tratando?, gritó el policía, con el rostro contorsionado por la rabia. Había cedido a sus emociones, pero eso era lo que le hacía más peligroso. Su mano se estrelló contra el pecho de su hijo y éste voló hacia atrás, sintiendo cómo se le contraían los pulmones y le dolían las costillas por el impacto.
El hijo intentó levantarse, pero su cuerpo no le hizo caso. En ese momento, se dio cuenta de que enfrentarse a este sistema no era solo algo físico, era un enfrentamiento con algo mucho más poderoso que un simple agente de policía en la calle. Era un enfrentamiento con el racismo, con el sistema de opresión que había creado este horror. El policía avanzó hacia él, preparándose para atacar de nuevo, pero su hijo sintió que el corazón le latía con fuerza en el pecho y que su mente salía de su estado de confusión. No podía echarse atrás. No podía permitir que aquel hombre siguiera humillando a su madre. El pensamiento se arremolinaba en su cabeza: si se rendía ahora, si no se ponía en pie y demostraba que luchaba, que no se rendiría sin más ante el sistema, no solo perdería a su madre, se perdería a sí mismo. Dio un paso adelante a pesar del mareo del golpe. Sintió que apretaba los puños y se abalanzó sobre el policía con una furia increíble, pero este, al ver su movimiento, levantó la mano y, de repente, la palma de la mano le abofeteó en la cara con fuerza. El hijo voló hacia un lado, sintiendo cómo su cuerpo se estrellaba contra el suelo. Su sangre goteó sobre el pavimento, y en ese momento pareció que toda su resistencia se desmoronaba, pero incluso en ese estado, tendido en el suelo, no se rindió. ¿Crees que te tengo miedo?, gritó el policía, con los ojos llenos de odio. Estaba dispuesto a borrarlo de la faz de la tierra, igual que antes habían hecho con cientos como él. Pero el hijo no estaba dispuesto a rendirse. La chispa de la lucha seguía ardiendo en su alma, y su decisión de formar parte de este mundo, no solo por el bien de su madre, sino por el suyo propio, se hacía cada vez más firme. No eres nada. La voz del policía estalló como un relámpago rasgando el silencio. Sus palabras estaban llenas de odio, un racismo que impregnaba todo a su alrededor. Confiaba en su poder, en su impotencia ante este chico. Pero su hijo se levantó a pesar del dolor y volvió a ponerse en pie, dispuesto a continuar a pesar de que su cuerpo estaba atormentado. Se daba cuenta de que las consecuencias podían ser nefastas, de que todo podía acabar en tragedia, pero no podía permitirse echarse atrás. Con cada movimiento de su hijo, el policía se enfurecía más y más. Su ira y su odio ya no tenían lógica, eran pura destrucción, un intento de aplastar todo lo que se le oponía. En ese momento, el hijo se dio cuenta de que el conflicto entre ellos era algo más que una lucha por la superioridad física. Era una lucha por el reconocimiento, por el derecho a estar en el mundo tal y como era. El derecho a existir. La batalla entre ellos siguió intensificándose. Cada paso, cada movimiento conllevaba no solo un enfrentamiento físico, sino también un profundo problema social. No era solo un enfrentamiento entre dos personas. Era un enfrentamiento con un sistema que siempre le había visto como una amenaza. Y cada paso que daba, a pesar de los esfuerzos de la policía por reprimirlo, era un paso adelante. Cuando su hijo volvió a ponerse en pie, a pesar de todo el dolor, a pesar de su espíritu destrozado, sintió que la situación cambiaba. Podía sentir algo inusual en el aire, algo que presagiaba lo inevitable, como un eclipse antes de una tormenta. El policía, congelado por un momento, le lanzó una mirada fría y despectiva, pero algo en su postura, algo en sus ojos, cambió de repente. Era como debilidad, pero una debilidad que conllevaba una amenaza. ¿Crees que va a terminar así?, su voz, llena de ira, parecía ahora menos segura. No trató de ocultar su disgusto, pero algo en la mirada de aquel policía le decía que aquello no acabaría ahí. La mujer, observando a su hijo, apenas podía contener las lágrimas. No podía entender por qué aquel policía se había comportado de forma tan cruel y agresiva con su familia, pero ahora que la situación estaba llegando a su clímax, sentía que tal vez fuera demasiado tarde para encontrar respuestas. Se había ensañado con su hijo no solo como un agresor, sino como algo mucho más profundo y estratificado. Era algo más que violencia. Era un símbolo de algo que había detrás, algo escurridizo, pero explícito. No se da cuenta de con quién está tratando, dijo finalmente el policía, sus palabras eran las mismas de antes,
pero esta vez sonaban con una entonación inesperada. Bajó los ojos, como si decidiera algo por sí mismo, y, dando un paso atrás, añadió en voz baja: sé quién eres y qué hacía tu padre en este barrio. Las palabras del policía flotaron en el aire como una sombra. Su hijo, que seguía de pie frente a él, sintió que su cuerpo se contraía. No era solo un comentario, era una revelación que no esperaba. Miró a su madre y había horror en sus ojos. La mujer se esforzaba por comprender lo que significaba aquella confesión. ¿Quién era su marido? ¿El padre de su hijo? ¿Por qué el policía había mencionado su nombre? ¿Qué quieres decir? Su voz era ronca, casi impotente. El policía no respondió de inmediato. Se detuvo frente a ellos, sus ojos empezaban a perforar el espacio, como si él mismo estuviera cautivado por alguna red invisible. Su marido era uno de los hombres que estaban detrás de este barrio, dijo en voz baja. Y entonces su corazón se estremeció. Las palabras sonaron como un golpe, como una revelación que ella nunca había esperado oír. Formaba parte de los que imponían el poder en este barrio, incluso mediante la violencia, continuó el policía, con la mirada ensombrecida. Su gente siempre ha formado parte de este mundo, solo que ustedes no querían verlo. Se paró frente a ellos, como si conociera todas sus debilidades y temores. El hijo sintió que su mundo se desmoronaba. No sabía que su padre formaba parte de él. Este descubrimiento le sacudió. Siempre lo había visto como un héroe, como alguien que estaba fuera de este mundo, fuera de estas luchas callejeras. Pero ahora, al oír esas palabras, se dio cuenta de que su padre formaba parte de la misma máquina que aplasta vidas, que divide a la gente en los suyos y los de fuera. La mujer se arrodilló, con el rostro pálido como una sábana. Intentó ordenar sus pensamientos, pero en su mente solo había una pregunta: ¿por qué? ¿Por qué su marido, al que amaba, formaba parte de un sistema que estaba destruyendo a su pueblo? El policía, sin embargo, continuó, sintiendo que por fin había logrado su objetivo. Usted estaba tan orgullosa de su marido, pero él formaba parte de lo que usted está tan desesperada por evitar. Quien estaba aquí controlaba las calles, mantenía el sistema en marcha, y usted y su hijo son ahora sus herederos, lo dijo con un tono tan seguro que todo a su alrededor parecía secundario. Como si él fuera su juez y verdugo. Las palabras del policía penetraron en el alma, haciendo añicos todas las ilusiones que tenían la mujer y su hijo. El racismo no era solo un elemento de sus vidas, estaba incorporado a la estructura, a los cimientos mismos del mundo en que vivían. A sus ojos, siempre habían sido aquellos que podían ser suprimidos, que podían ser destruidos, que no tenían derecho a existir. Y ahora que se les revelaba la verdad oculta, este sistema, esta cadena de poder y violencia, estaba en plena exhibición. La mujer sintió que se le caían los hombros. No sabía qué hacer al respecto. No sabía cómo conciliarlo con aquello en lo que creía, cómo podía vivir en un mundo en el que todos sus esfuerzos, todas sus luchas, todo su amor formaban parte de esta máquina insoportable y corrupta. Pero en ese momento, a pesar de todo el dolor, a pesar de la destrucción de sus ilusiones personales, algo dentro de ella seguía ardiendo. Se dio cuenta de que esa verdad, por dura que fuera, tenía que reconocerla. Ahora no solo tenía que proteger a su hijo, sino que tenía que averiguar qué podía hacer con ese conocimiento. El mundo que les rodeaba empezaba a desmoronarse rápidamente, como un armazón que ya no podía sostener la destrucción que el sistema había provocado. El olor de la violencia inminente flotaba en el aire, como un apestoso anticipo de lo que inevitablemente estaba por venir. El hijo estaba de pie junto a su madre, con el rostro pálido, pero una determinación desesperada ardía en sus ojos como una llama que no podía extinguirse. Sabía que estaban al borde del abismo. Pero, ¿de qué valía la resistencia si el mundo en el que vivían hacía tiempo que se había roto? Incluso desde el momento en que el policía reveló esta verdad oculta, todo empezó a parecer diferente. No era solo violencia callejera, no eran solo dos personas peleando,
sino una verdadera guerra en la que ellos eran solo peones. Este barrio, sus vidas, todo por lo que luchaban formaba parte de un juego mucho más violento y profundo. Un sistema de opresión, de racismo y corrupción, los aplastaba y no podían escapar de sus garras. Cuando llegaron los refuerzos, la situación se descontroló al instante. Los coches parpadeando en la oscuridad, con las ventanillas negras y policías armados, crearon una atmósfera de apocalipsis inminente. Cada paso que daban la mujer y su hijo era más y más desesperado, como una última mirada a un mundo que no podían salvar. Vosotros dos, apartaos. La voz del policía que dirigía al grupo era alta y segura, como si todo estuviera decidido de antemano. La mujer intentó retroceder, sus pensamientos eran confusos, pero sabía una cosa: si se rendían, sus vidas se convertirían en otro caso en el que el sistema mataba a quienes no podían resistirse a él. El hijo, de pie junto a él, sintió que su corazón se aceleraba. Ya no veía otra opción. Estaba dispuesto a luchar, pero lo único que recibía a cambio era más fuerza contra él. Los policías empezaron a rodearles, bloqueando la salida, negándoles la posibilidad de escapar. Los dedos empuñaban las armas y la amenaza flotaba en el aire. Todo se había vuelto demasiado real. Ahora no era solo un enfrentamiento con un policía. Era un enfrentamiento con todo un sistema. A cada paso, sentía que el espacio a su alrededor se estrechaba a medida que quedaban atrapados. Quería creer que había una salida, que había una oportunidad, pero cuanta más gente se reunía a su alrededor, más fuerte se hacía su sensación de desesperación. Solo era un joven que quería proteger a su madre, pero en ese momento sintió que su lucha, la lucha de su vida, se convertía en una tragedia, un momento que nadie podía ganar. Mira, chaval, no tienes ninguna posibilidad. Fue la voz de un policía que estaba cerca. Tal vez no esperaba encontrar tanta resistencia, pero al ver su disposición a luchar, no pudo evitar sentirse amenazado. Su rostro se contorsionó en señal de burla y, a pesar de su lucha interna, levantó el arma. Todo sucedió tan rápido que ni siquiera su madre tuvo tiempo de reaccionar. De repente, en medio de la tensión, sonó un disparo. Ese momento fue el punto de inflexión. No fue el único disparo que resonó en el silencio. Y así, en ese momento en que el mundo dejó de existir en formas familiares, cuando el caos arrancó todo lo que conocían de la vida, el hijo estaba en el suelo. El tiempo pareció detenerse, y para la mujer fue un momento en el que su corazón se quebró y su mente se negó a creer lo que estaba ocurriendo. No. No. Su grito fue como un relámpago que rasga la noche. Cayó de rodillas junto a su hijo, con las manos tendidas hacia él, pero era demasiado tarde. Sus ojos ya no ardían con el fuego que habían tenido antes. Estaba muerto. La mujer permaneció de pie, con las manos aferrando su cuerpo, incapaz de creer lo que había sucedido. Toda su vida, todos sus esfuerzos, su defensa, su búsqueda de justicia, se habían desintegrado en una tragedia que no dejaba ninguna esperanza. Había una luz cegadora de dolor y decepción en sus ojos. No era solo la pérdida de su hijo. Era la pérdida de todo lo que había intentado conseguir. Pero a pesar de eso, no había miedo en su rostro. El miedo que podría haber sentido antes. Levantó la vista y ahora había algo más que amargura en sus ojos, había rabia en ellos. Una rabia que no era solo una reacción a una pérdida personal, sino una respuesta a todo lo que había vivido. Furia porque su hijo no había muerto en vano, porque su muerte era un símbolo de cómo el sistema destruía sin piedad a todos los que se atrevían a oponerse a él. Pero la muerte de su hijo, su sangre derramada sobre el pavimento, no era el final. Era solo la continuación de una historia que seguía escribiendo su trágico capítulo en las páginas de esta comunidad, en las páginas de sus vidas. Era un dolor que no podía olvidarse. Y aunque esta tragedia era solo una de muchas, había un fuego ardiendo en sus ojos que ahora sabía que esta lucha no terminaría. Y continuará aunque el mundo entero se le venga encima. Habían pasado algunas semanas desde el día en que todo cambió.
Su madre, aún incapaz de comprender del todo su pérdida, se despertaba cada mañana y le parecía que el mundo que la rodeaba se había vuelto ajeno. Era una realidad agobiante que no podía aceptar. Su hijo, el que había sido su apoyo y su defensa, era ahora solo un recuerdo. Toda su vida, toda su lucha, ¿para qué? Para verlo muerto en la acera, víctima de un sistema que odiaba pero que no podía derrotar. Pero a pesar de la tragedia que le había ocurrido, la mujer sintió que algo dentro de ella cambiaba después de todo. La rabia, el miedo, la amargura, todo estaba ahí, pero otra fuerza seguía ardiendo en su pecho. Sabía que la vida no podía acabar así. Esta lucha no podía acabar con un resultado tan amargo e injusto. Mientras tanto, al lado, en otro barrio, crecen las protestas. Personas que también han perdido a seres queridos empiezan a luchar abiertamente contra el sistema y contra quienes lo apoyan. Estas protestas se convierten en un fuego que crece día a día y pronto se convierten en una fuerza motriz que une a todos aquellos que han experimentado la brutalidad de la opresión policial y el racismo. La mujer lo vio, pero no podía limitarse a ser espectadora. Había perdido a su hijo, pero ahora sabía que su lugar estaba aquí, entre quienes no se rendirían. Un día, cuando las nubes volvían a espesarse sobre la ciudad y las protestas alcanzaban su punto álgido, una mujer salió a la calle. Sus ojos ya no estaban llenos del mismo miedo despiadado, sino de determinación. No iba allí para vengarse, sino para cambiar el futuro. Para hacer comprender a quienes siguen oprimiendo a su pueblo que la muerte de su hijo no fue en vano. Fue la chispa que encendió el fuego de la verdad. Había dolor en ese movimiento, pero también fuerza. Ella estaba allí, entre quienes también habían perdido a seres queridos, entre quienes ya no estaban dispuestos a callar. La mujer no esperaba que sus acciones pudieran cambiar inmediatamente nada en el mundo. Pero sabía que si no iba, si no reivindicaba su derecho a la vida y a la dignidad, todo lo que había sufrido caería en el olvido. La situación en la ciudad se volvió cada vez más tensa. La policía respondió a las protestas con violencia, pero cada vez que intentaban dispersar a la gente, ésta volvía a levantarse. Y fue el momento en que una hija, una madre, un padre, un hermano, cada persona que había experimentado la injusticia, se convirtió en parte de algo más grande. El sistema intentó reprimirlos, pero sus poderes no eran ilimitados. Cuanto más intentaban apagar ese fuego, más fuerte se hacía la protesta. En el mitin, mientras mujeres, hombres, jóvenes y ancianos permanecían hombro con hombro, una mujer se apresuró a tomar el micrófono. No había miedo en sus ojos. Mi hijo ha muerto, pero su muerte no será en vano. Su voz sonó clara y fuerte, atravesando todo a su alrededor. Estamos todos juntos en esto. Lucharemos por la verdad. Por la justicia. Por nuestros hijos. Sus palabras no eran solo un grito de desesperación. Fue un grito del alma, un grito que hizo que muchos se dieran cuenta de que no estaban solos. Todos los integrantes de este movimiento sintieron que sus historias y dolores eran los mismos. Y sus luchas estaban ahora conectadas no solo por la tragedia personal, sino también por un deseo común de cambio. La madre sabía que su hijo nunca volvería, que esta pérdida nunca sería menos dolorosa, pero ahora tenía un propósito, tenía un nuevo sentido de la vida. No podía traerlo de vuelta, pero podía asegurarse de que su muerte no quedaría sin consecuencias. Y aunque no sería fácil, aunque la lucha sería larga y dura, estaba dispuesta a resistir hasta el final. Su sufrimiento se convirtió en parte del clamor colectivo de quienes ansiaban un cambio. Y no era el final. Fue solo el primer paso de un largo viaje hacia la verdad. Ahora puede parecer imposible, pero es en estas tragedias donde nace la verdadera fuerza. Una fuerza que no se detendrá, que luchará por el futuro. Con esa determinación, la mujer caminó hacia adelante, dándose cuenta a cada paso de que aquello no era más que el principio. Y aunque la victoria estaría lejos, sabía que ahora formaba parte de esta lucha. Porque ya no podía permitir que este mundo volviera a ser lo que había sido.
¿Qué opinas de esta historia? ¿Has experimentado alguna vez el racismo o la injusticia en tu vida? Tus opiniones son muy importantes para nosotros y valoramos a todos y cada uno de vosotros. Por favor, déjanos un comentario, cuéntanos tu historia, nos ayuda mucho saber que estás con nosotros y lo importante que es cada paso en la lucha por la justicia. Si te ha gustado la historia, no olvides darle a me gusta y suscribirte para no perderte otras nuevas. Te deseamos un buen día, y si has escuchado hasta el final, escribe en los comentarios, la lucha continúa. Demostrará que estás con nosotros hasta el final.